Buenos días, doctores. Bienvenidos a este nuevo ciclo de conferencias del Centro de Diagnóstico por Imágenes, donde vamos a hablar acerca de la importancia de los estudios por imagen en el seguimiento y control de tratamientos odontológicos. Recordar que siempre nosotros estamos en la búsqueda del diagnóstico, y esto se da gracias a la evaluación clínica, los estudios por imágenes y los exámenes complementarios. La evaluación clínica es importantísima, ya que nos brinda información y detalle acerca de la situación del paciente. Esto nos va a permitir tomar una decisión de qué tipo de estudio es el adecuado para poder llegar al diagnóstico. Entonces, mi decisión más la interpretación de esos estudios por imágenes van a poder llevarme al diagnóstico presuntivo del paciente para un adecuado plan de tratamiento. Ahora, esa es una pregunta que siempre nosotros nos hacemos, ¿no? Podemos mandar una radiografía, una tomografía, pero ¿qué genera eso en mí? Recordemos que el clínico manda ante alguna duda clínica, alguna duda diagnóstica para poder corroborar o descartar algún tipo de entidad. Pero ¿qué impacto tienen estos estudios por imagen en el campo clínico? Primero debemos decir cuál es el rol de la radiología en el campo clínico. Ayuda a establecer el diagnóstico, colabora con el plan de tratamiento, orienta la maniobra terapéutica, pero también se encarga del control del éxito de tratamientos. Y esto lo vamos a explicar con ejemplos. Primero, debemos de recordar, y eso para los que son radiólogos, que siempre una adecuada interpretación de la imagen tiene que tener una imagen óptima, de buena resolución. Entonces, una interpretación está de la mano con la calidad de la imagen. En odontología tenemos la gran ventaja que existen diversos tamaños de campo, específicamente para cada área, o para cada especialidad de la odontología. Tamaños de campo pequeño para el área de endodoncia, para ver fisuras, fracturas, conductos muy pequeños. Campos medianos para ver tema de cirugía de terceras molares, protocolo de planificación de implantes, para rehabilitación, etcétera, ¿no? Y también tenemos tamaños de campo específicos, como el área de la articulación temporomandibular, o tamaños de campo grande para evaluar la relación ósea dentaria y también con tejidos blandos, ¿no? Para el área de ortodoncia y para el área de cirugía. Entonces, vamos a llevarlo al siguiente nivel. Nivel de análisis y repercusión de los estudios por imagen. Tenemos tres niveles: el de prevención, diagnóstico, pronóstico y seguimiento y controles, que es el tema que nos importa. Pero esto lo vamos a ir explicando mediante casos radiográficos. Este primer caso, donde el paciente es un paciente femenino de 8 años, cuyo motivo de consulta es aumento de volumen de consistencia dura y la ausencia clínica de la pieza 2.2. Al observar la radiografía panorámica, podemos ir de frente al motivo de consulta, que es la ausencia de la pieza 2.2, pero efectivamente esta pieza se encuentra retenida, mesioangulada, con la corona proyectada a nivel del tercio apical de pieza 2.1. Pero esto es algo importante. No solamente es encontrar la causa, no solamente es encontrar el motivo de consulta. Yo ya sé que esa pieza está retenida, pero tengo que encontrarle la causa aparente. ¿Por qué esa pieza está retenida? Al observar la imagen puedo ver que hay múltiples dentículos en la zona del reborde alveolar de la pieza que son compatibles con un odontoma. Entonces el odontoma ya generó que haya una retención de la pieza 2.2. Esa es la causa de la retención. Este paciente viene por un diagnóstico quizás de una anomalía de erupción. Sin embargo, sale con un diagnóstico patológico por el odontoma compuesto. El impacto del estudio por imagen hace que la perspectiva diagnóstica cambie. Y bien, como podemos observar, este es un odontoma, ¿no?, que se encuentra justo en la zona de pieza 2.2, la cual está expandiendo la tabla ósea vestibular, la tabla ósea palatina, ¿no?, y está ocasionando que la retención de la pieza 2.2 esté siendo desplazada hacia la tabla ósea palatina. Este otro caso, un paciente femenino de 17 años cuyo motivo de consulta es un tratamiento de ortodoncia antes de viajar. La paciente no tenía ningún tipo de sintomatología, no tenía ningún tipo de aumento de volumen ni ningún tipo de secreción. Cuando hacemos la toma de la radiografía panorámica, nos damos con la sorpresa que tenemos aquí una gran imagen
o mejor dicho, ya esa es una lesión osteolítica en cuerpo y rama mandibular del lado izquierdo, que está ocasionando el desplazamiento lateral de la pieza 38. Se recomienda hacer un estudio por tomografía volumétrica y efectivamente, miren la extensión de la lesión, tanto en cuerpo como en rama, pero a pesar de ello, de tener un gran tamaño, no genera aumento de volumen en el paciente. Sí se puede ver que las tablas están comprometidas, pero clínicamente la paciente se sentía bien, no presentaba ningún tipo de signo o de molestia. Entonces, una simple imagen panorámica, ¿sí?, de control de terceros molares puede cambiarte la perspectiva diagnóstica a una patología. En el primer caso, con sintomatología clínica de una anomalía de erupción, terminó siendo patología. Y en este caso, paciente totalmente sano, sin ningún tipo de sintomatología, sale con un diagnóstico patológico. Todo esto gracias a la evaluación de los estudios por imagen. ¿Okay? Ese es un factor preventivo. ¿Okay? Ya pasando a lo que es un factor de diagnóstico pronóstico. El siguiente ejemplo. Un paciente femenino cuyo motivo de consulta es la colocación de implante de la pieza 1.6. Aquí llama la atención dos cosas. Primero, que tiene un tratamiento de ortodoncia. Eso quiere decir que ya ha tenido estudios por imágenes previos. Y segundo, la zona donde van a colocar el implante tiene una variación, tiene una alteración en la morfología. Vemos que tiene un aumento de volumen, perdón, un aumento de la densidad ósea. Entonces, no tiene la arquitectura anatómica normal de un hueso maxilar, sino esto está aumentado. Y si yo hago una comparativa con el lado derecho y con el lado izquierdo, también observo este aumento de la densidad. Entonces me llama la atención esto. Menos mal se siguió el protocolo de planificación de implantes, que es con la ayuda de una tomografía, porque hay que evaluar calidad y cantidad ósea. Y lo que nos llama la atención, o mejor dicho, corrobora lo que en un primer momento teníamos una sospecha de la variación de la arquitectura ósea. Si yo hago un comparativo en el lado anterior con el lado posterior, ¿sí?, yo voy a ver que en el lado anterior mi trabeculado óseo está de características conservadas, tengo mis espacios medulares, mis corticales conservadas. Pero sin embargo, en la región posterior veo que tengo un engrosamiento, veo una deformación de las corticales. Además de esto, los espacios medulares no los veo. Veo mayor aumento de la densidad ósea. Aquí estamos frente a una lesión fibroósea, que no solamente está en el hueso maxilar, sino también ella está comprometiendo lo que es la cortical del seno maxilar derecho y el piso de fosa nasal del lado derecho. Esta lesión fibroósea es el reemplazo de tejido fibroso por tejido óseo. Entonces, si nosotros vamos a colocar un implante, muy probablemente tengamos algún tipo de complicación o fracaso al momento de la osseointegración. Entonces, mire, ya te da un pronóstico los estudios por imagen de qué es lo que puede pasar si tú optas por colocar un implante ahí. Yendo a otro punto, no menos importante, las anomalías dentarias. Hemos visto anomalías dentarias de erupción, que son las más comunes, pero también podemos tener anomalías dentarias de forma. Podemos tener raíces supernumerarias que pueden quedarse solamente en la descripción de la imagen. Pero ¿qué pasa cuando esto ya genera un problema, genera una dificultad durante el tratamiento odontológico? Este paciente viene por consecutivas o retratamiento de la pieza 46. Al momento de preguntarle al paciente qué tipos de estudios por imagen le habían realizado, él menciona que solamente le hacían plaquitas en el consultorio, o sea, radiografías periapicales. Le recomendamos hacer un estudio por tomografía y en el estudio por tomografía nos damos cuenta que efectivamente tantos retratamientos tenía que la raíz distal y la raíz mesial estaban obturadas de forma correcta. Pero había una raíz supernumeraria lingual, la cual ni siquiera había tenido una preparación biomecánica. Entonces, damos respuesta al fracaso continuo de estos retratamientos, que no se hace una evaluación adecuada con respecto a los estudios por imágenes.
que ya ni siquiera esto se convierte en un absceso, sino está generando ya compromiso de tablas óseas. Entonces esto ya, desde una simple anomalía dentaria de forma, como una raíz supernumeraria, ¿no? Va esto a generar una lesión patológica, ¿no? Una probable lesión quística en formación. Este es un caso bastante interesante. Paciente niño, en el cual viene por una evaluación de sus piezas dentarias, pero manifiesta molestia a nivel de la zona 47. Entonces yo observo la imagen y digo, a ver un momento, al personal técnico del centro le digo, ¿están seguros que es pieza 47? Porque a mí me llama la atención la pieza 37. Veo una imagen radiolúcida paracoronaria, ¿no? Hasta pararadicular podría decir yo, ¿no? En tercio cervical y medio, que pueda estar manifestando algún tipo de dolor, ¿no? Una probable lesión quística, la compresión y todo eso. Pero me dicen, no, doctor, el paciente manifiesta la 47. Y la orden también dice 47. Entonces, algo hay. Me detengo a observar lo que se dice el ojo de radiólogo, ¿no? Entonces, bastante notoria en la pieza 37, ¿no? Es imagen radiolúcida paracoronaria, pararadicular. Y si yo afino más la vista, puedo ver que a nivel del tercio cervical y medio de la raíz distal de la pieza 47, veo una disminución de la densidad ósea. Veo como una imagen más negrita. Entonces esto me llama la atención, que me sorprende que la pieza 37 no tenga molestia y la 47 sí, que no la veo más que una simple disminución de la densidad. Hacemos el estudio por tomografía, verifico primero la zona del 37 que más me llama la atención, y miren, tremenda lesión que se ha formado, que está ocasionando la expansión de la tabla ósea vestibular, ¿no? Expansión de adelgazamiento de la cortical de la tabla ósea vestibular. Esto es muy probablemente una lesión quística tipo paradental, ¿verdad? Porque nace a nivel paracoronario. Voy a evaluar la otra zona y también, miren, que a simple vista en la radiografía panorámica no se observaba, en la tomografía sí lo veo a mayor detalle. Y no solamente es una expansión de la tabla, hay una expansión, un adelgazamiento, una erosión de la cortical. Inclusivemente aquí veo esto de aquí, es como una especie de hueso de menor densidad que nace a nivel de la cortical. Esto es una reacción periostal, ¿sí? Es un proceso infeccioso. Esto es un quiste de la bifurcación mandibular o quiste mandibular infectado. Ahora sí, con el análisis de un estudio superior, puedo estar acorde con el motivo de consulta, que era la pieza 47, como no le va a doler si tiene todo este problema. Entonces, los estudios por imagen no solamente se limitan a una zona de estudio, sino también abarca todo. En este caso, fue necesario un estudio superior para poder indagar sobre el motivo de consulta. Entonces, miren, hacemos una comparativa entre el lado izquierdo, que era muy notorio en la imagen panorámica, y el lado derecho, que es más notorio, inclusive de mayor repercusión en el lado derecho en una tomografía, para que ustedes puedan observar que es necesario a veces el apoyo de un estudio superior para poder llegar a lo correcto. Bien, entonces hemos visto el factor prevención, hemos visto el factor diagnóstico-pronóstico y vamos a entrar al factor que es seguimiento y control. Los famosos controles de ortodoncia, en el cual muchas veces nosotros encontramos lo que son las reabsorciones radiculares externas, de diversos grados. Aquí en este caso, por ejemplo, vemos reabsorción radicular más marcada a nivel de la pieza 1.1 y 2.1. Vemos una disminución en la longitud radicular y un aplanamiento del contorno apical. También en la pieza 32. Cuando hacemos estudios por tomografía, podemos no solamente ver la condición de la parte radicular, sino también de las tablas óseas. Yo puedo ver que puedo encontrar fenestraciones, dehiscencias, adelgazamientos y ese patrón característico de resorción, tipo filo de cuchillo, que muchas veces deja la raíz expuesta, como podemos observar en la imagen tomográfica. Algunos casos sí son bastante preocupantes. En este caso, este paciente tenía como motivo de consulta evaluar las reabsorciones radiculares que tenía. En un primer indicio,
se observa en las piezas anteriores, ¿no? Que tiene un proceso de reabsorción radicular. Y yo pensé que también que aparte de la evaluación de las reabsorciones, quería una evaluación acerca de la colocación de implante de la zona de pieza 43. Hicimos la tomografía y sí observamos que habían procesos de reabsorción a nivel apical, ¿sí? Con adelgazamiento de tabla ósea. Podemos ver desde la pieza 1-2 hasta la pieza 2-2 y de la pieza 32 a la 42. Lo que nos sorprendió en un primer momento era la pieza 43, que miren, pensé que era un provisional, pero no. Ningún provisional viene con esmalte y dentina, sino era tanto el grado de reabsorción que ese remanente coronario se sostenía de la encía. Miren qué importante es la evaluación de los estudios por imágenes para poder obtener estos datos. Y es un nivel bastante severo. Con respecto a lesiones patológicas, miren este caso. Este paciente joven vino con una lesión osteolítica en cuerpo y rama mandibular. Al control de meses, miren cómo esta zona ya va reparando. ¿Okay? El proceso reparativo, que no es tema de esta sesión, pero vamos a observar que la secuencia de controles de los procesos reparativos es muy, muy interesante. Comienza pues con la neoformación ósea a través desde las paredes hacia el interior de la lesión y el borramiento de las corticales para luego ir tomando ese aspecto de hueso reparado. Y esto se tiene que tener ciertos controles, ¿ok? En este caso, por ejemplo, paciente masculino de 15 años cuyo hallazgo radiográfico en junio del 2021 fue esta lesión de gran tamaño, de límites definidos, bordes corticalizados a nivel de zona de piezas 47 y 48. El paciente viene para su control en septiembre del 2022 y miren, un hueso aparentemente normal, bien reparado. Eso no quiere decir que hasta aquí se quedan los controles, ¿no? Por lo menos debemos de tener unos controles hasta 10 años para poder nosotros decir que esa entidad ya está totalmente tratada o está totalmente inactiva. Ya para ir finalizando, podemos observar que en este caso, que es un caso bastante interesante, está determinado porque la paciente vino en el 2021 para una evaluación de el tratamiento que se había realizado en el maxilar inferior. Decía que se había colocado injerto y quería ver cómo estaba su operación. La única molestia, ni molestia por así decirlo, la única razón que daba es que cuando se tocaba la zona sentía como una cáscara de huevo. Al momento de hacer la radiografía panorámica entendí por qué la paciente sentía esta sensación. Y es porque observo una lesión osteolítica de gran tamaño a nivel de sínfisis, parasínfisis y cuerpo mandibular. ¿Okay? Nos damos cuenta que la lesión tiene un gran tamaño, pero solamente abarca la zona medular. La paciente no presentaba ningún tipo de aumento de volumen. Más el dato que ella me dijo que le habían colocado injerto, pues no se observa para nada esto. Realizamos un estudio por tomografía y observamos pues que esa lesión osteolítica es de gran tamaño a través de la medular ósea, que erosiona y compromete corticales, pero sin embargo no tiene ese comportamiento agresivo que tienen otras entidades para ese tamaño que tiene la lesión. Le recomendamos que vaya donde un odontólogo especialista en cirugía bucomaxilofacial y se trate. Para esto, o durante todo este proceso de la recomendación, nosotros tenemos un backup. Y en este backup pudimos encontrar una radiografía panorámica del año 2016, donde tenía la lesión de este tamaño. Eso quiere decir que, al menos con las imágenes que tenemos, podemos decir que eso es una persistencia de la lesión. ¿Ok? De ese tamaño en el 2016 al tamaño que tiene ahora. Y lo que nos sorprende es que tiene un aumento de tamaño, ¿no? A pesar del tratamiento. Miren, bueno, acá está rotulado, disculpen. La imagen de abajo es la del 2016 y la superior es del 2022. Ha crecido la lesión. Ha habido una persistencia y un aumento del tamaño de la lesión.
Le recomendamos que vaya donde un especialista y a los 6 meses la paciente viene así, ya con ciertas zonas de neoformación ósea a través de las paredes. La paciente ya no sentía tanto esa sensación de cáscara de huevo. ¿Ok? Miren, controla a los 6 meses. Esa imagen lítica, radiolúcida, bien marcada en la zona, comienza a tener ciertos focos de radiopacidad, de formación ósea. Eso quiere decir que el tratamiento está yendo bien encaminado. Un tratamiento de 6 meses con esa reparación a un tratamiento, o mejor dicho, a una operación de hace 5 años con ese crecimiento, entonces miren la diferencia en el tipo de tratamiento que es. Y eso nosotros lo podemos ir evaluando mediante el análisis de las imágenes. Este es del 2024, donde aparentemente ya había reparado por completo, pero en la zona anterior tiene ciertas imágenes de límites definidos, bordes corticalizados. Muy probablemente este paciente todavía no haya terminado y haya un proceso de persistencia. ¿Okay? Este paciente todavía está en evaluación. Pero lo que nosotros queremos tratar de demostrar es que miren acá su secuencia de evaluación de estas imágenes. Desde el año 2016, que viene con esta imagen, con esta lesión en parasínfisis y parasínfisis mandibular del lado derecho, al 2021 como vino, como un adecuado tratamiento, un control y seguimiento de estas entidades hace que podamos hacer un adecuado diagnóstico y, por qué no, una adecuada ayuda al paciente. Esto obviamente de la mano con el clínico. El clínico juega un papel importantísimo durante la evaluación de los tratamientos y controles, puesto que va de la mano con la clínica. La clínica nos indica muchas cosas cuando nosotros queremos evaluar. ¿Ok? Conclusiones. La radiología juega un papel importante en cada etapa de la búsqueda del diagnóstico. Desde los primeros casos que hemos visto en la conferencia, desde la niña que vino con un diagnóstico de terceras molares y salió con un diagnóstico de patología. La importancia del hallazgo radiográfico radica en el impacto que genera durante la búsqueda del diagnóstico. El primer caso que vimos, por un diente retenido, sin embargo, cambia tu figura diagnóstica y sale con un diagnóstico patológico del odontoma. Una correcta interpretación y análisis de los estudios puede cambiar tu diagnóstico presuntivo. Exacto. Y el seguimiento y control de tratamientos mediante estudios por imágenes son cruciales para el éxito de los mismos. O sea, miren, si la señora no se hubiera hecho un control, esa lesión les aseguro que hubiese llegado a rama mandibular. Pero sin embargo, optó por hacerse un tratamiento, escuchó la recomendación, fue de un especialista y ahora está mucho mejor esa lesión. Entonces, doctores, nosotros somos bastante insidiosos en que cualquier tipo de estudio por imagen tenga una información clínica previa. Eso nos va a ayudar muchísimo para poder nosotros ahondar el diagnóstico. Lo mismo para el control y tratamiento. Todo lo que son controles con información clínica detallada previa. Hace cuánto tiempo, el curso de la enfermedad, sintomatología previa y después. Eso nos va a ayudar muchísimo para lo que es la elaboración de un informe correcto en búsqueda del beneficio del paciente. Hasta aquí, doctores, esta primera conferencia del año del Centro de Diagnóstico por Imágenes. Posteriormente a través de nuestras redes, se van a ir enterando de las que vienen a continuación. ¿Okay? Que tengan muy buenos días, muy buenas tardes. Conmigo será hasta otra oportunidad.